¿Alguna vez te has preguntado qué harías si despertaras en un lugar completamente desconocido, herido, y lo primero que vieras fuera un rostro que desafía toda lógica humana? Un rostro alienígena. Imagina que tu último recuerdo es una explosión cegadora, el metal retorciéndose y el grito silente del vacío del espacio. Luego, la oscuridad. Y de repente, abres los ojos. No hay paredes familiares, no hay gravedad terrestre. En su lugar, hay telas extrañas, luces pulsantes que no emiten calor y un aroma dulce y terroso que nunca antes habías olido. Intentas moverte, pero un dolor agudo te atraviesa. Tu cuerpo no te responde como debería. Y entonces, una voz suave, melodiosa, pero incomprensible, llena el aire. Una figura se inclina sobre ti. Sus ojos son grandes, oscuros y profundos como el cosmos, su piel tiene un tono que no existe en nuestra paleta de colores. Una mano delicada se posa suavemente sobre tu frente y la sientes cálida, pero extraña. Y luego, una sonrisa. Una sonrisa que es a la vez reconfortante y aterradora. Y las palabras, por fin, se vuelven claras en tu mente, aunque no salgan de su boca en tu idioma. Sobreviviste. Esa es la historia que estoy a punto de contarte. La historia de cómo un simple explorador se convirtió en el primer humano en despertar bajo el cuidado de una curandera alienígena y cómo esa experiencia cambió no solo su vida, sino la forma en que entendemos nuestro lugar en el universo. Prepárense para un viaje que desafía los límites de la imaginación. Esto no es solo una historia de supervivencia, es una inmersión en lo desconocido, en la empatía más allá de las estrellas y en la revelación de que no estamos solos. Y lo más importante, es una historia sobre la esperanza en los lugares más inverosímiles. Mis párpados se sentían como plomo. Un zumbido constante resonaba en mis oídos y el dolor era una manta pesada que me envolvía. Lo último que recordaba era la alarma de la Aurora, nuestro módulo de exploración, parpadeando en rojo carmesí. Un impacto. Un temblor que sacudió cada tornillo y cada fibra de mi ser. Luego, el silencio. El vacío. La nada. Abrí los ojos, parpadeando contra una luz tenue que se filtraba a través de una tela semitransparente. No era la luz fría de las pantallas de la nave, ni el sol abrasador de los planetas rocosos que habíamos visitado. Era suave, difusa, de un color lavanda que parecía calmar el alma. Estaba acostado sobre una superficie que cedía, pero no era blanda. Era como si miles de pequeñas esferas se adaptaran perfectamente a la forma de mi cuerpo. El aire era denso, dulce, con un toque metálico que me recordaba a la lluvia en un bosque viejo. Intenté incorporarme, pero un gemido escapó de mis labios. Cada músculo gritó en protesta. Fue entonces cuando la vi. Una figura esbelta, de piel de un azul profundo con vetas lumínicas que pulsaban suavemente bajo su epidermis. Su cabello, si así podía llamarse, eran filamentos que flotaban ingrávidos alrededor de su cabeza, emitiendo una luz propia. Sus ojos eran la parte más impactante, grandes, negros, sin pupilas visibles, pero con una profundidad que sugería sabiduría ancestral. No tenía una boca como la nuestra, sino una hendidura fina que se expandía y contraía con lo que parecía ser su respiración. Me miró con una intensidad que me hizo sentir desnudo. No había miedo en su mirada, solo una curiosidad profunda y una compasión que trascendía las barreras lingüísticas. Levantó una mano, sus dedos largos y delicados, y me hizo un gesto. No era un gesto de amenaza, sino uno de calma, de permanencia. En ese momento, en esa tienda extraña en un planeta desconocido, mi percepción de la realidad se fracturó. Ya no era un explorador, un humano. Era algo más. Algo que había sobrevivido. Y que ahora dependía por completo de esta criatura de otro mundo. Los días, o lo que yo percibía como días, se mezclaban en un torbellino de sensaciones extrañas. La criatura, a quien mentalmente empecé a llamar, la curandera, pasaba horas a mi lado. No hablaba, al menos no en sonidos que yo pudiera interpretar. En cambio, se comunicaba a través de una serie de gestos lentos y deliberados, y lo que me parecieron ser pulsaciones lumínicas que emanaban de su cuerpo. Cada vez que me atendía, sus manos irradiaban una energía cálida que penetraba en mi piel, aliviando el dolor y promoviendo una curación que desafiaba la medicina terrestre. Ella usaba ungüentos de un verde iridiscente que olían a flores de otro mundo, y me daba de beber un líquido espeso y dulce que sabía a savia. Mi cuerpo se recuperaba a una velocidad asombrosa. Las heridas que habrían tardado semanas en sanar en la tierra, aquí se cerraban en cuestión de horas.
Los huesos rotos, las laceraciones profundas, todo parecía repararse bajo su toque. Lo más fascinante era la forma en que ella parecía entender mis necesidades sin que yo pronunciara una palabra. Si tenía sed, aparecía la bebida. Si el dolor se intensificaba, su mano estaba allí, ofreciendo alivio. Era como si pudiera leer mis pensamientos, o tal vez, mis sensaciones. Durante mis momentos de lucidez, intentaba comunicarme con ella. Hacía gestos, dibujaba figuras en la tierra blanda del suelo de la tienda. Ella observaba, con esa mirada profunda e inescrutable. A veces, me devolvía los gestos, pero de una manera que me confundía aún más. Era como si estuviéramos hablando en dos dialectos completamente diferentes de un mismo lenguaje corporal. Lentamente, comencé a comprender algunos de sus movimientos. Un suave pulso de luz de su mano significaba calma. Un movimiento circular con sus dedos indicaba curación. Una inclinación de su cabeza era comprensión. No estábamos hablando con palabras, sino con intenciones, con energías, con la esencia misma de nuestra existencia. Y en ese silencio, empecé a sentir una conexión, una confianza que nunca pensé que podría experimentar con una especie tan diferente a la mía. A medida que mi fuerza regresaba, mi curiosidad crecía. La tienda de la curandera no era un refugio temporal, sino una estructura compleja, tejida con materiales orgánicos que parecían vivos. Las paredes respiraban, cambiando de color y densidad con las fluctuaciones del ambiente exterior. Había otros seres en las cercanías, aunque nunca entraban en la tienda. A través de las telas translúcidas, podía vislumbrar formas que se movían con una gracia etérea. No eran agresivos, ni curiosos en exceso. Parecían coexistir en perfecta armonía con su entorno. El planeta en sí era una maravilla. Cuando la curandera me permitió aventurarme fuera de la tienda, bajo su supervisión, me encontré en un paisaje que desafiaba toda descripción. Los árboles eran estructuras gigantescas que se elevaban hacia un cielo de 3 soles, sus hojas eran láminas cristalinas que reflejaban la luz en un arco iris constante. La fauna eran criaturas bioluminiscentes que flotaban en el aire, moviéndose con una cadencia hipnótica. No había depredadores evidentes, no había lucha por la supervivencia en el sentido brutal que conocemos. Era un ecosistema de interdependencia, donde cada criatura y cada planta parecían desempeñar un papel vital en un gran tapiz cósmico. La civilización de la curandera no tenía ciudades, al menos no como las entendemos nosotros. Sus estructuras se fusionaban con el paisaje, como si la naturaleza misma las hubiera creado. No vi tecnología avanzada en el sentido de naves espaciales o armas. Su tecnología parecía ser orgánica, una extensión de su propia biología y de la del planeta. La curandera me mostró, a través de sus gestos y de lo que yo interpretaba como imágenes mentales, que proyectaba, cómo sus congéneres se comunicaban con el planeta, cómo extraían energía de las rocas y el aire, cómo vivían en una simbiosis perfecta con todo lo que les rodeaba. Era una existencia que era, a la vez, primitiva y extremadamente avanzada. No conquistaban su entorno, sino que se integraban en él. No dominaban la naturaleza, sino que eran parte de ella. A medida que me fortalecía, una pregunta constante martillaba en mi mente: ¿qué había pasado con la Aurora? ¿Y con mi tripulación? Intentaba preguntarle a la curandera, usando gestos que implicaban explosiones, naves, otros humanos. Su rostro, generalmente sereno, se tornaba grave. Finalmente, un día, me guió fuera de la tienda, hacia una formación rocosa cercana. Al acercarnos, vi los restos. No era solo la Aurora, eran los restos de varias naves, todas esparcidas eran los restos de varias naves, todas esparcidas por un valle craterizado. La vista me heló la sangre. Había naves que no eran humanas, algunas de diseños que nunca había visto en nuestros archivos estelares. La curandera se detuvo junto a un trozo de metal retorcido que reconocí como parte del casco de nuestra nave. Colocó su mano sobre él y cerró sus grandes ojos. En mi mente, no con palabras, sino con una ráfaga de imágenes, vi el cataclismo. No fue un accidente. Fue una batalla. Una batalla espacial entre varias facciones, usando tecnologías que superaban con creces las nuestras. La Aurora había sido una víctima colateral, atrapada en el fuego cruzado. Las imágenes eran vívidas, estallidos de energía, naves desintegrándose en brillantes explosiones, el vacío desgarrado por el caos.
Ella me mostró que habían estado observando, intentando ayudar a los supervivientes, pero la escala del conflicto había sido demasiado grande. Me mostró a mi tripulación, o lo que quedaba de ellos. No hubo palabras, pero el mensaje fue claro: yo era el único superviviente. Una ola de dolor me invadió, un duelo silencioso por mis compañeros. Pero también una inmensa gratitud hacia la curandera. Ella no solo me había salvado, sino que me había revelado la verdad, por dolorosa que fuera, de una manera que no me abrumaría. Había una guerra en las estrellas, una guerra de la que la humanidad era ajena y en la que habíamos sido meros peones. La revelación sobre la batalla y la pérdida de mi tripulación me sumió en un profundo silencio. La curandera me observó, pero no intentó distraerme del dolor. En cambio, me permitió sentirlo, procesarlo. Se sentó a mi lado, y aunque no me tocó, sentí su presencia como un ancla en la tormenta de mis emociones. Después de lo que parecieron horas, ella me guió de regreso a la tienda. Una vez dentro, me hizo un gesto para que me sentara frente a ella. Comenzó una serie de movimientos lentos y rítmicos, sus manos se movían en patrones complejos, y la luz de su piel pulsaba con más intensidad. De nuevo, las imágenes comenzaron a formarse en mi mente. Esta vez, no eran de destrucción, sino de vida. Me mostró cómo, incluso después de los eventos más catastróficos, la vida siempre encontraba un camino. Vi planetas devastados por asteroides que, millones de años después, florecían con nueva vida. Vi especies al borde de la extinción que, a través de la adaptación y la cooperación, resurgían más fuertes. Me mostró la interconexión de todo en el universo, la energía de las estrellas que alimentaba los planetas, las plantas que purificaban el aire, las criaturas que formaban un ciclo perpetuo de nacimiento, muerte y renacimiento. El mensaje era claro: la pérdida era parte del ciclo, pero no era el final. La supervivencia no era solo una cuestión de resistencia física, sino de espíritu, de adaptación, de encontrar un nuevo propósito. Me mostró que, aunque yo había perdido mi Aurora y mi tripulación, no había perdido mi lugar en el universo. Era un nuevo comienzo. Un renacimiento. Estaba aprendiendo no solo sobre su cultura, sino sobre la esencia misma de la vida y el cosmos a través de una lente completamente diferente. La curandera no solo había sanado mi cuerpo, sino que estaba comenzando a sanar mi alma, reprogramando mi perspectiva de la existencia. Con el tiempo, mi comprensión de la curandera y su gente se profundizó. A través de sus proyecciones mentales y de mis propias observaciones, llegué a entender su función en el vasto tapiz cósmico. Eran los tejedores de la vida, los jardineros del cosmos. Su planeta, me di cuenta, era un santuario, un refugio para aquellos que sufrían, no solo físicamente, sino también espiritualmente. No tomaban partido en las guerras estelares. Su misión era la de preservar la vida, de restaurar el equilibrio donde quiera que encontraran caos. La curandera y su gente no eran una civilización expansionista, ni guerrera. Eran los pacificadores, los sanadores. Su tecnología, que inicialmente me pareció orgánica y limitada, era en realidad un nivel de avance que nosotros apenas podíamos concebir. No necesitaban naves espaciales para viajar a otros mundos, se comunicaban y viajaban a través de redes energéticas intergalácticas como una vasta telaraña de conciencia que conectaba civilizaciones. La tienda en la que me había recuperado no era una estructura física en el sentido que la conocemos, sino un campo de energía biopsíquico, adaptado para mi recuperación y para protegerme de las energías más intensas de su planeta. Me mostraron cómo cultivaban la vida, cómo entendían los patrones del universo y cómo intervenían, a pequeña escala, para restaurar el equilibrio cuando era necesario. Su existencia era un faro de esperanza en una galaxia a menudo turbulenta. Eran los guardianes de la vida, y yo, un simple explorador humano, me había convertido, por accidente, en un testigo de su noble propósito. Empecé a sentir que mi supervivencia no era solo una coincidencia, sino parte de un plan más grande, una oportunidad para aprender y, quizás, para llevar un mensaje. Después de lo que se sintió como una eternidad, llegó el momento de la prueba. La curandera me hizo un gesto para que la siguiera. Caminamos a través de paisajes cada vez más exóticos hasta llegar a una cueva de cristal que pulsaba con una luz interna. Dentro, había una especie de piscina de líquido bioluminiscente. Ella se detuvo al borde y me miró. No había miedo en su mirada, sino una expectativa serena. A través de las imágenes en mi mente, me mostró que era un rito de paso, una inmersión en la conciencia universal, un método para fortalecer el cuerpo y la mente y para tomar una decisión crucial.
La decisión era si quería regresar a mi propia gente, si encontraban la forma, o si deseaba permanecer con ellos, aprendiendo sus caminos. No había presión, solo la libertad de elección. El miedo me recorrió. ¿Estaba listo para dejar atrás todo lo que conocía? ¿Estaba listo para confiar ciegamente en estas criaturas, en esta experiencia que desafiaba toda lógica humana? Miré a la curandera. Sus ojos grandes y oscuros reflejaban una sabiduría infinita. Recordé su sonrisa, sus manos sanadoras, la paz que había encontrado en su presencia. Entendí que, si bien el mundo exterior era peligroso y desconocido, el mundo interior que había descubierto con ellos era una revelación. Respiré hondo y asentí. Me acerqué a la piscina. El líquido era cálido al tacto, y al sumergirme, sentí una oleada de energía que me envolvió. No fue doloroso, sino una sensación de fusión, de disolución de mi individualidad en algo mucho más grande. Mi mente se expandió, y vi el universo no como puntos de luz distantes, sino como una red interconectada de vida, energía y conciencia. En ese momento, entendí la verdadera magnitud de lo que significaba sobrevivir, punto. Cuando emergí de la piscina, me sentía diferente. Mi percepción se había agudizado. Los colores eran más vibrantes, los sonidos más ricos, y la conexión con la curandera y su gente era ahora una línea directa, una comprensión telepática que trascendía el lenguaje. Había elegido quedarme. No como un prisionero, sino como un estudiante, un aprendiz. Me dieron una nueva misión, ser un puente. Un puente entre mi especie y la suya. Un testigo que, si alguna vez regresaba a la Tierra, llevaría un mensaje de esperanza, de interconexión y de la vasta diversidad del universo. La curandera me explicó que no era posible regresar a mi propio tiempo o lugar sin un riesgo inmenso para ambas civilizaciones. Las interferencias en las líneas temporales y espaciales eran demasiado peligrosas. Pero me mostró que había otras maneras de cumplir mi propósito. Podría aprender sus artes, sus conocimientos y ayudarles a sanar y a preservar la vida en otros rincones de la galaxia. Me enseñaron cómo manejar sus energías curativas, cómo comunicarme con las plantas y los animales de su mundo, cómo entender los ciclos cósmicos que regían la vida. Mi vida como explorador había terminado, pero mi vida como tejedor de vida apenas comenzaba. La tristeza por mi pasado se mezclaba con una emocionante anticipación por el futuro. Había perdido mucho, pero había ganado infinitamente más. Había encontrado un nuevo hogar, un nuevo propósito y una comprensión del universo que nunca habría imaginado posible. Y todo comenzó con esa sonrisa, con esas palabras, sobreviviste, punto. Los años pasaron, aunque en ese mundo sin calendarios terrestres, el tiempo era una noción fluida. Me convertí en uno de ellos, no físicamente, pero en espíritu y en propósito. Mis habilidades se desarrollaron, mi conexión con la conciencia universal se fortaleció. Podía sentir las pulsaciones de vida de planetas distantes, la alegría de una nueva estrella naciendo, la tristeza de una galaxia muriendo. La curandera, mi mentora, se convirtió en una figura materna, una guía sabia y paciente que me enseñó los secretos del cosmos. Aprendí que la verdadera fuerza no radicaba en la conquista, sino en la empatía, no en la destrucción, sino en la curación. Vi de primera mano cómo su intervención, sutil y casi invisible, ayudaba a desviar conflictos, a sanar ecosistemas moribundos y a fomentar el crecimiento de nuevas civilizaciones. Mi identidad humana se fusionó con mi nueva identidad cósmica. Ya no era solo el explorador, sino el puente, el sanador. Miraba las estrellas no con el anhelo de regresar a un pasado que ya no existía, sino con la visión de un futuro lleno de posibilidades, de nuevos desafíos y de infinitas oportunidades para extender la vida y la comprensión. El universo era vasto, complejo y a menudo cruel, pero también era un lugar de una belleza inmensa y de una esperanza inquebrantable. Y yo, el humano que había despertado en la tienda de la curandera alienígena, era ahora una parte integral de esa esperanza. El futuro era incierto, como siempre lo es, pero por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. Sentía un propósito. Y así, esta es la historia, o al menos, una parte de ella. La historia de un hombre que se despertó en la tienda de una curandera alienígena y encontró no solo la supervivencia, sino un nuevo propósito. Es una historia que nos obliga a cuestionar nuestras propias fronteras, nuestras propias definiciones de vida y civilización. Nos muestra que el universo es mucho más vasto y sorprendente de lo que podemos imaginar y que la empatía y la conexión pueden trascender incluso las diferencias más abismales.
¿Qué harías tú si te encontraras en un lugar tan extraño? ¿Cómo reaccionarías ante un contacto tan profundo con lo desconocido? ¿Elegirías el camino de la adaptación o el del miedo? Esta historia nos recuerda que, a veces, los mayores descubrimientos no se hacen en naves espaciales, sino en los encuentros más inesperados, en la sonrisa de un ser de otro mundo que te dice, sobreviviste. Y con esas palabras, te abre la puerta a un universo completamente nuevo. ¿Qué te parece esta aventura? Deja tus comentarios abajo y comparte tus teorías. Y si quieres más historias que desafíen los límites de la imaginación, no olvides suscribirte y activar la campanita. Hasta la próxima inmersión en lo desconocido.